Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 29 de julio del 2026. El texto de hoy es Juan 19, versos 23 y 24, versión Reina Valera 1960. Dice la palabra de Dios: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Aquí vamos a ver la fidelidad absoluta de Dios en el cumplimiento de las escrituras. Como introducción vemos que mientras el Señor Jesucristo sufría sobre la cruz llevando el peso del pecado, al pie del madero ocurría una escena que podría parecer insignificante. Un grupo de soldados romanos repartía las pocas pertenencias materiales del Señor. Para ellos aquello era una rutina. Después de ejecutar a un condenado, era costumbre quedarse con sus ropas como parte del pago por su servicio. Aquellos hombres no imaginaban que cada uno de sus movimientos estaba cumpliendo una profecía escrita aproximadamente 1000 años antes. Ellos actuaban libremente conforme a sus propios intereses. Sin embargo, Dios estaba dirigiendo la historia para que ni un solo detalle de su palabra dejara de cumplirse. Juan no desea que fijemos nuestra atención en los soldados. Quiere que contemplemos la fidelidad de Dios. El mismo Dios que había anunciado la crucifixión mediante David siglos antes, ahora estaba cumpliendo exactamente cada palabra. Esto fortalece profundamente nuestra confianza en la inspiración y la autoridad de la palabra de Dios. La Biblia no contiene simples reflexiones religiosas, es la revelación infalible de Dios. Cada profecía cumplida confirma que el Señor gobierna soberanamente sobre toda la historia. 333 profecías de Cristo, y aquí hemos estado viendo una tras otra cumpliéndose, hablándonos de la autoridad de la palabra de Dios y de nuestro Dios maravilloso que hace que su palabra se cumpla y nos dé la garantía de saber bien en quién hemos creído. El primer punto a resaltar dice del texto: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús. Así comienza Juan usando esta expresión. El centro del relato sigue siendo siempre Cristo para Juan. Aunque habla de toda la historia alrededor, siempre el centro es Cristo. Y así es la sana enseñanza cristocéntrica. Los soldados aparecen únicamente como instrumentos humanos dentro de un plan mucho mayor. Ellos no comprendían quién era realmente aquel hombre. Veían solamente a un condenado más, a un crucificado. No sabían que estaban crucificando al Señor de la gloria. Pablo escribiría años después en 1 Corintios 2, versos 7 y 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Así es. La ignorancia de los hombres jamás anuló el propósito eterno de Dios. Aún sus acciones pecaminosas fueron utilizadas para cumplir lo que Dios había anunciado por medio de los profetas. Esto no disminuye la responsabilidad moral de quienes participaron en la crucifixión. El libre albedrío nos hace responsables de nuestras acciones. Cada uno respondió por sus propios actos, pero al mismo tiempo Dios llevó adelante perfectamente su plan redentor. Como Pedro predicó en el día del Pentecostés, en Hechos 2:23 dice la escritura: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole.
Segundo punto, tomaron sus vestidos. El Señor Jesús había nacido en un pesebre. Vivió humildemente durante su ministerio. Declara a Mateo 8:20. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ahora, al final de su vida terrenal, incluso las pocas prendas que poseía le son quitadas. El Salvador queda completamente despojado. Nada retiene para sí. Qué profundo contraste con las palabras de Pablo. Segunda de los Corintios 8:9 declara: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Cristo renunció voluntariamente a toda comodidad, honor y posesión terrenal para cumplir la misión que el Padre le había encomendado. Su despojo nos recuerda la profundidad de su humillación. La división de los vestidos. El principio numérico, el número 4, es muy importante porque ahí podemos ver algo muy sencillo acerca de cómo sus vestidos fueron textualmente partidos en 4. Juan dice: hicieron 4 partes, una para cada soldado. Normalmente un destacamento de 4 soldados era asignado para custodiar una crucifixión. Cada uno recibió una parte de las vestiduras. Todo parecía un procedimiento militar sin importancia. Sin embargo, Dios ya había hablado de ello. Lo que los soldados consideraban una simple repartición de bienes, el cielo contemplaba como el cumplimiento exacto de una profecía inspirada siglos antes. No existe acontecimiento pequeño para Dios. Hasta las acciones aparentemente más comunes forman parte de su conocimiento perfecto. Cuando nosotros vemos el principio numérico, el número 4 habla de lo terrenal. Por eso el cuarto libro del Pentateuco, que es Números, es la repartición de la tierra. Y por eso vemos un cuadro, ¿verdad?, muy importante en el principio numérico. En el Edén había 4 ríos. Y volvemos a ver esto en el Apocalipsis, donde dice que del trono de Dios sale un río que se convierte en 4 brazos. Y esto nos habla de la figura de la revelación. Del trono de Dios sale un río que se vuelve en 4 brazos. Y ahí está la revelación de la historia terrenal de Cristo, ya que el número 4 habla de lo terrenal. Y por eso salió un río de inspiración del trono de Dios que se convirtió en 4 brazos, que son los 4 evangelios, que nos narran la vida terrenal de Jesucristo. Por eso se repartió en 4 pedazos, ¿verdad?, su vestido para los soldados. Esto nos habla de que la vida terrenal de Jesucristo en 4, ¿verdad?, nos habla también de su muerte, que tendría alcance hasta lo último de la tierra, a los 4 confines, norte, sur, este, oeste. Abarcaría el favor de Cristo en la cruz del Calvario a toda la humanidad. La vida terrenal de Cristo nos enriqueció. Leímos el pasaje y una forma de parafrasear ese pasaje sería así: ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Por allí escucho a alguna gente diciendo que Jesús era bastantemente millonario, que José era un empresario, y se inventan puras cosas que no son correctas ni bíblicas. Argumentan que los que fueron a visitarle de bebé y le dieron oro, incienso y mirra, le dieron una gran fortuna y que él era totalmente millonario. Y aplican este pasaje para decir que siendo rico se hizo pobre, que abandonó toda su riqueza para andar de forma humilde. Pero en realidad no está hablando eso, porque si ustedes ven el detalle, dice: para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. Así que no nos enriqueció con dinero, no nos enriqueció con oro. Así que lo que marca el pasaje es que fuimos enriquecidos con su pobreza. Así que la mejor manera de entender el pasaje de lo que habla es así: que él, siendo rico, o sea, siendo Dios, se hizo pobre, se hizo hombre, para que con su pobreza, o sea, su humanidad, y toda su obra, su muerte y resurrección, su derramamiento de sangre, tú y yo fuéramos enriquecidos con la vida eterna. Que ese tiene más sentido realmente de lo que Pablo está tratando
de explicar en este pasaje. Así que, el número 4, la pobreza voluntaria de Cristo. Resulta conmovedor observar que el Rey del Universo muere prácticamente sin posesiones, sin nada, lo entrega todo. El Creador de todas las cosas no conserva absolutamente nada. De hecho, fue crucificado totalmente desnudo. Juan había declarado al comienzo de su evangelio en Juan capítulo 1 versículo 3: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo le pertenece. Él es dueño de todo. Dice en el 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el verso 11 dice, a lo suyo vino, o sea, a lo de su propiedad. Y claro, los suyos, el pueblo de Israel, no le recibió. Sin embargo, hermanos, en la cruz, el Señor permite que los hombres se apropien incluso de sus vestidos. Qué contraste con la gloria celestial que había disfrutado desde la eternidad junto al Padre. Pablo describe este descenso voluntario, a lo cual entendemos como explicábamos. ¿Qué es siendo rico se hizo pobre? Pues Filipenses declara en el 2:5. Haya en vosotros este mismo sentir, el cual hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ahí está su riqueza, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ahí está su riqueza, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ahí está la pobreza que adquirió. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahí es donde tú y yo somos enriquecidos con su pobreza. Este despojo no significa que Cristo dejó de ser Dios, como algunos también interpretan mal. Esta herejía que surgió desde el siglo III, llamada la teoría de la kenosis, la teoría del despojo, donde algunos enseñan que Cristo se despojó de su deidad. No, Él no dejó de ser Dios en ningún momento. Este despojo es muy claro que era de sus prerrogativas, porque Él no podía dejar de ser Dios. Su naturaleza divina siempre estuvo allí. Esto significa que voluntariamente Jesús aceptó la condición de siervo para llevar a cabo nuestra redención, porque era necesario que así fuese. Dios no puede morir, así que Dios tenía que tomar carne, hacerse hombre para poder experimentar la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces Él tenía que hacerse hombre para tomar nuestro lugar y ser propicio a nosotros los pecadores. En Oseas 13:14 le dice el Señor a la muerte: muerte, yo seré tu muerte. En hebreo significa muerte, con mi muerte morirás. Hebreos 2:14 lo explica. Al igual que los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para destruir con la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que sabemos que Cristo, amados hermanos, al hacerse hombre, siendo Dios, no se despojó de su deidad. Lo que hizo es que se unió a una naturaleza humana, siendo Dios, y esto se entiende teológicamente que se hizo una unión hipostática. La unión de dos naturalezas sin mezclarse, sin dividirse, sin separarse. O sea, completo Dios, completo hombre. El punto 5, el cumplimiento exacto del Salmo 22. Juan no deja lugar a dudas sobre el significado de lo ocurrido. Escribe, esto fue para que se cumpliese la escritura. Luego cita el Salmo 22:18 diciendo, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Este salmo fue escrito por David aproximadamente 1000 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Resulta extraordinario que describa con tanta precisión acontecimientos relacionados con la crucifixión, incluso cuando este método de ejecución aún no era utilizado en Israel. El mismo salmo contiene otras profecías cumplidas en la pasión de Cristo. El Salmo 22:16 declara, horadaron mis manos y mis pies. El 22:7 y 8 dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Cada una de estas palabras encuentra su cumplimiento perfecto en los relatos de los evangelios. Esto demuestra la absoluta confiabilidad de la palabra de Dios. Número 6. La autoridad de las Escrituras. Juan utiliza una expresión que aparece repetidamente en su evangelio,
para que se cumpliese la escritura. Lo repite una y otra vez. Esta frase nos enseña una verdad fundamental. Las escrituras no pueden fallar. Lo que Dios anuncia, Dios cumple. Jesús mismo había dicho en Juan 10:35, la escritura no puede ser quebrantada. Y también afirmó en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nuestra confianza no descansa en opiniones humanas, descansa en la palabra inspirada, suficiente y completamente digna de confianza. Dijo Jesús en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. La palabra de Dios es infalible e inerrable. Pedro diría en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 19, que tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en poner atención, hermanos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Así que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor y que nosotros tenemos en nuestras manos, este santo libro llamado Biblia, en el cual confiamos completamente. Esta es la reflexión, hermanos. Qué impresionante es contemplar la fidelidad de Dios. Los soldados solamente pensaban en repartir unas prendas de vestir. No tenían intención de cumplir una profecía. Ni siquiera conocían probablemente el Salmo 22. Sin embargo, sin saberlo, estaban obedeciendo exactamente lo que Dios había anunciado siglos antes. Esto nos recuerda que Dios gobierna incluso sobre los acontecimientos que parecen más pequeños. Nada escapa de su conocimiento. Nada altera sus propósitos. Nada puede impedir el cumplimiento de su palabra. Nabucodonosor aprendió esta lección y declaró en Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Si Dios fue fiel hasta en el reparto de las vestiduras de Cristo, también será fiel para cumplir cada una de sus promesas hacia los que somos sus hijos. Esta es la aplicación, hermanos. Vivimos en un mundo cambiante e incierto. Las circunstancias cambian, los gobiernos cambian, las personas cambian, pero la palabra de Dios permanece firme, permanece para siempre. Todo pasará, pero su palabra no pasará. Cuando enfrentemos pruebas, recordemos que servimos al Dios que cumple exactamente todo lo que promete. Asimismo, el ejemplo del Señor nos desafía a vivir desprendidos de las cosas materiales. Cristo no puso su confianza en las riquezas ni en las posesiones. Su tesoro era hacer la voluntad del Padre, pues dice Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Nosotros también debemos aprender a valorar más las riquezas eternas que las temporales. La exhortación es muy clara. Confía plenamente en la fidelidad de Dios. No dudes de sus promesas cuando las circunstancias parezcan difíciles. Como diría David en Salmo 26:1, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. El mismo Dios que cumplió cada detalle de las profecías acerca de Cristo, cumplirá también todo cuanto ha prometido en su palabra. Y sigue el ejemplo de humildad de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. No permitas que los bienes materiales ocupen el lugar que solamente Cristo debe tener en tu corazón. El primer lugar le pertenece al Señor. El verdadero tesoro del creyente no está en esta tierra, está en el Señor Jesucristo. En Colosenses 2:3 la Biblia dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y como ya leímos 2 Corintios 8:9, que claramente ya conocemos esa gracia del Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, siendo ricos, hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos.
Rey mío y Dios mío, mi Padre Celestial, te damos gracias porque al contemplar este pasaje vemos una vez más la absoluta fidelidad de tu palabra. Ninguna de tus promesas cae en tierra. Todo cuanto has dicho se cumple en el tiempo perfecto. Señor Jesucristo, nuestro Dios hecho carne, te adoramos porque aceptaste ser despojado de todo para llevar a cabo nuestra redención. Tú, siendo el dueño de todas las cosas, permitiste que los hombres repartieran tus vestidos, mostrando la profundidad de tu humillación y tu obediencia hacia el Padre. Perdónanos cuando nuestro corazón se apega demasiado a las cosas temporales. Enséñanos a vivir con la misma disposición de servicio, humildad y confianza que tú manifestaste durante toda tu vida terrenal. Fortalece nuestra fe al recordar que así como se cumplió cada profecía acerca de tu pasión, también se cumplirán todas las promesas que has hecho a tu pueblo. Ayúdanos a descansar en tu fidelidad y a perseverar con esperanza hasta el día en que te veamos cara a cara. Y si alguien aún no ha puesto su confianza en ti, permite que al contemplar tu entrega voluntaria, tu muerte en la cruz y resurrección, tu derramamiento de sangre al escuchar este evangelio, reconozca que tú eres el único Salvador prometido desde la antigüedad y que venga a ti con arrepentimiento y fe para recibir el perdón de pecados y la vida eterna. Señor, que tu palabra no vuelva vacía, te lo ruego en el nombre de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.